Buenos días. ¿Cómo están? Pues gracias a Dios que hoy nos ha dado vida, ¿verdad? ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios por la vida, por la salud, por la oportunidad que nos da el Señor de conocerle, de estar en su presencia, de estar cómodamente sentados, ya sea que estés en casa o ya sea que estés aquí, estamos con paz. ¿Cuántos saben que en el mundo entero ahorita está la revuelta de lo que está sucediendo en Ucrania? Esta guerra y que ha venido a movernos un poquito, ¿a ustedes no? Sería bueno, ¿verdad? Que tuviéramos empatía con lo que están viviendo. Imagina, tú estás aquí ahorita sin problemas, sin preocupación, y allá ahorita no me imagino la angustia en la cual se puede encontrar la gente pensando que en cualquier momento puede caer ahí algún misil, una bomba, algo, entrar. ¿Y qué les parece si, ya que estamos en tiempo de guerra, ¿verdad? Oramos por ellos, porque necesitan de las oraciones. Hay un pueblo de Cristo ahí. Hay gente que ama y teme al Señor. Hay gente que ha sido enviada, que son misioneros que están ahí. Hay gente que necesita conocer del Señor. Y vamos a orar. Levántate, ponte de pie y con esa necesidad como si fuera tu propia nación, como si fuera nuestra propia guerra, ¿verdad? Y vamos a orar por cada uno de ellos. Ahí levanta tus manos y comienza a clamar delante de Dios por cada una de estas necesidades. Señor, venimos a poner delante de ti a estos países, a Ucrania, a Rusia. Padre, tú eres aquel que tiene todo poder, toda autoridad. Sabemos que tu palabra nos habla de que vendrán guerras, de que habrán dolores, de que habrá situaciones, Padre, pero hoy pedimos que extiendas tu mano de misericordia sobre tu pueblo que está en estos lugares, sobre cada persona que no te ha conocido, que hoy sea un buen momento para que ellos palpen tu poder, tu grandeza, que ellos puedan ver cómo un escudo protector les rodea. Padre, ven y ten misericordia, dirige a esas personas que están tomando decisiones. Señor, yo sé que tu soberanía es perfecta, pero yo te pido que tú tengas misericordia, Señor, de todas esas personas que están ahí. Padre, que en medio de esta adversidad, la iglesia ahí en esos países pueda cobrar ánimo y denuedo para predicar tu palabra. Y no solo ellos, sino a nosotros. Despiértanos, Padre, para que tú puedas darte a conocer a aquellos que han estado en medio de esta situación y haya reconciliación y no enemistad en medio de estos conflictos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse y así como vemos que está la guerra en esos lugares, así como vemos que hay, ya no saben ni por dónde va a llegar, literal es el mundo espiritual en el cual nosotros vivimos. ¿Lo sabías? Es muy, no sé, lo ves en las noticias y te causa un impacto y una angustia tremenda el ver todo lo que está pasando. El ver cómo pues es un gran ejército contra bien poquitos. Pero, y yo lo veía, yo decía, Señor, ¿qué necesitamos nosotros para entender cómo estar protegidos? Porque físicamente pues ya vimos que nadie está protegido, pero espiritualmente necesitamos vivir protegidos. Necesitamos en estos tiempos valentía, fortaleza, seguridad en Dios, y el tema de hoy es estar fortalecidos y valientes en el Señor. No nada más esta guerra que mucho se habla de que puede ser, y oremos que no suceda, ¿verdad? Pero que puede ser el inicio de una tercera guerra mundial. Se habla de que la crisis económica va a pegar mucho más de lo que ya está afectando,
¿Por qué todavía no nos podemos reponer de una pandemia que ni siquiera hemos salido de ella? Estamos en medio de tiempos tan peligrosos y tan claves que si tú y yo no despertamos, nos va a llevar la situación, va a hacer que nos perdamos, va a hacer que no entendamos. Recuerden, habíamos estado hablando de ser entendidos de los tiempos. ¿Cuántos han estado orando para ser entendidos de los tiempos? Yo creo que necesitamos ser más intencionales en nuestra oración para pedirle al Señor que nos ayude a ser entendidos de los tiempos. Porque nosotros, no sé, a veces siento como que estamos muy desconectados de lo que está pasando en el mundo espiritual. Todo esto es en la palabra, ¿sí o no? La palabra nos habla de que habrá rumores de guerras y que va a haber guerras, va a haber pestes, va a haber pestilencias. Esto tiene que ver con todo el mundo espiritual, con todo lo que está sucediendo espiritualmente. Y tú y yo ya tenemos a Cristo, conocemos del Señor, no podemos perdernos espiritualmente. Queremos que todo regrese a la normalidad, venir otra vez a una escuela normal, al trabajo normal, a la iglesia normal. Queremos que todo sea como era antes. Y tu relación con como se llevaba antes, no puede ser así. Tenemos que ser entendidos de los tiempos. Dios nos quiere en un nivel diferente, mayor, con mayor entendimiento, con mayor seriedad en las cosas que están pasando. Lo que está pasando no es un juego. Lo que pasa en el mundo espiritual no es un juego. Es lo que va a determinar toda nuestra vida eterna. Iglesia, necesitamos despertar. Yo no sé, yo en estos días pasados le digo, es que ¿por qué la gente no tenemos más hambre de conocer del Señor, de estar en su presencia? ¿Por qué no podemos hacer todo el esfuerzo por estar realmente como iglesia? Olvídate de que si hacemos aquí lo que te gusta o no. Preocúpate por venir y hacer lo que le agrada al Señor. De buscar realmente estar juntos en la presencia de Dios, unidos como iglesia, buscando que el reino de Dios se establezca aquí. Necesitamos abrir nuestros ojos a lo que está sucediendo para hacer esa iglesia que impacta. No vamos a impactar con una prédica mega wow, no vamos a impactar con que aquí todos nos estemos abrazando y todos nos vayamos de fiesta juntos. Lo que realmente va a impactar es que haya unidad y un reflejo verdadero de que le pertenecemos a Cristo. Y eso lo necesitamos vivir. Necesitas empaparte del Señor, estar en su presencia. Y en estos tiempos necesitamos ser fortalecidos. Dice Efesios 6:10, voy a empezar de atrás para adelante, Efesios 6:10, una palabra final. Dice, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Léanlo conmigo otra vez, 1, 2, 3, sean y en su gran poder. ¿Cuántos de aquí quieren salir fuertes en el Señor? Hoy venimos a salir fuertes del Señor. Venimos a llenarnos del Señor. Y hoy quiere que salgas de aquí fuerte en su gran poder. No en nadie más, sino en el Señor. Y después 11, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias. ¿Contra todas qué? Otra vez, ¿contra todas qué? Ok, despierten. Satanás tiene estrategias. Satanás tiene estrategias que quieren venir a hacernos temer, a hacernos flaquear. Y aquí dice, mantente firme contra esas estrategias. ¿Con qué? Con la armadura de Dios. Versículo 12, ¿cómo es nuestra lucha? No luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra
gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Estamos conscientes contra quién es nuestra lucha? No es contra tu marido o la esposa, no es contra tus papás, no es contra el gobierno que nos tocó, no es contra la autoridad que tú tengas. Nuestra lucha es espiritual. Y cuando entendemos eso, dejamos de pelear entre nosotros. Si estos países entendieran realmente en qué consiste el asunto, fuera diferente la manera de arreglar las cosas. Versículo 13, por lo tanto, pónganse, ¿cuántas? Todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo. ¿Cuándo? Hermanos, hay un tiempo malo. Por eso necesitamos ser entendidos de los tiempos. Porque puede ser que si estamos en los tiempos malos y no estamos armados, vamos a ser los primeros que vamos a ser derribados. Así, después de la batalla, ¿qué va a pasar? Todavía seguiremos firmes. ¿Cuántos quieren seguir firmes después de la batalla? Bien poquitos. Yo pensé que todos. ¿Cuántos quieren estar firmes después de la batalla? Entonces, armémonos de esta armadura del Señor. Y aquí vemos cómo Pablo le está hablando, ¿verdad?, a la iglesia en Efesios. Y antes, si tú lees los capítulos antes, el 5, y nos gusta leerlo cada vez que oramos por las autoridades, todo esto nos habla en Efesios 5 de cómo es que tenemos nosotros que andar como hijos de Dios en esta sociedad. Habla de cómo tiene que ser el matrimonio, por si quieren darle una leída. Habla de cómo nos debemos conducir, ¿no? La relación de un padre a un hijo, la relación de un jefe, la relación de cómo ser realmente soldados de Cristo, de realmente cómo ser este ejército. ¿Quién usa la armadura? Aquellos que son parte de una guerra. Y tú y yo somos parte, estamos dentro de una guerra espiritual. Y somos parte de este ejército de Dios, ese remanente que el Señor está buscando en estos tiempos, que se levanten a pelear. Y lo mejor es que no es con nuestra propia fuerza, sino con la fuerza del Señor. Eso es lo mejor. Y aquí está hablándole, ya en el capítulo 6, ahí vemos cómo les dice, sean fuertes. Y le está hablando a la iglesia, nos está hablando a nosotros. Y la parte de ser fuertes es fortalecerte, es el ser confortado, es que estemos siendo hechos poderosos. Eso significa fortalecerte. Significa que nos hacemos poderosos a través de Dios. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Y vamos a hacer una declaración. ¿Cuántos saben que esta mañana estamos enfrentando una guerra espiritual? ¿Cuántos pudieron ser sensibles al mundo espiritual e identificar que en la alabanza tuvimos un tiempo de lucha espiritual? ¿Y qué les parece si oramos para que sea quebrantada toda obra del enemigo que quiere venir a estorbar? Porque la palabra de Dios hoy quiere transformarnos y hacernos completamente firmes en el Señor. Entonces ahí levanta tus manos y comienza a declarar, pero en voz alta, hermano, ya, despierte. Vamos a declarar: Padre, en el nombre de Jesús, hoy tomamos autoridad en tu nombre para que sea quebrantada toda obra de las tinieblas, todo espíritu de aletargo, todo espíritu que quiere venir a adormecer nuestra vida, que quiere venir a cerrar nuestros ojos, hoy queda quebrantado en el nombre de Jesús. Y ahí di: yo declaro que soy buena tierra. Yo declaro que ahora soy libre en el Señor. Yo declaro que hoy se abren mis ojos espirituales, mis oídos espirituales para recibir
la palabra, la revelación del Padre sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, ánimo, despertemos. El Señor quiere hacer algo. Pueden sentarse, pero no se duerman, por favor. Sean fuertes. Hay un guerrero fuerte. No va a estar dormido en las trincheras mientras todos están peleando, ¿verdad que no? Alguien fuerte, a quien se le ha capacitado para ser fuerte, va a ser el primero que va a estar ahí. Va a querer, porque vamos a confiar en que tiene toda la capacidad, tiene el poder. Y es algo que Dios nos ha dado. Entonces, Pablo dice, estén siendo hechos poderosos en el poder de Cristo Jesús. No es en tu propia habilidad, sino en el poder de Cristo Jesús. Por la influencia de Cristo sobre nosotros. ¿Cuántos de aquí hemos recibido a Cristo en nuestro corazón? Si Él está en nosotros, nada puede en contra de nosotros. Todos los días debo de ser más y más y más poderoso en Dios. En Dios. Todos los días debemos de buscar más y más ser llenos del poder de Dios. Dice, estén siendo hechos poderosos en Dios. Dentro, es ahí, en su presencia. Ahí es donde vamos a estar llenos. En esta vida, en esta crisis que estamos viviendo mundialmente, necesitamos estar llenos del poder de Dios para enfrentar todo aquello. Hemos visto cómo ha habido mucha gente en este tiempo que está en depresión, que está en ansiedad. Si ya empezaba a ser muy común, ahorita es raro aquel que te diga yo no me deprimí en la pandemia. Es raro el que te diga yo no tuve ansiedad. Y necesitamos estar llenos del Señor, porque ahí es donde tenemos el poder y la valentía que necesitamos para ser vencedores en estos tiempos. Yo tengo un conflicto con el deprimirme. No crean que no tengo mis luchas. Claro que sí, tengo mis guerras aquí. Y más grandes que las que estamos viendo. Pero, y donde el enemigo quiere venir, me quiere agarrar, me quiere aplastar, y ahí te quedas deprimida. Y ahí te me agüitas, te deprimes, que te dé la ansiedad, que te dé la preocupación, que te dé todo. Y me quiere tener ahí, pero ¿sabes qué? Yo identifico, gracias a Dios, que le digo, Señor, ayúdame a identificar cuando el enemigo quiere venir. Porque yo no me voy a dejar estar ni en depresión, ni en ansiedad, ni en nada, porque mayor es el que está en mí. Ahora, si tú has tenido uno de estos problemas, la mejor ayuda y la mejor salida es Cristo Jesús. Ahí es donde vas, entras en comunión. Viene Él a ser tu fuerza en medio de esa debilidad. Y si la debilidad es la depresión, Él viene, la agarra, se la lleva y sales más que vencedor. Necesitamos encontrar realmente el camino a Cristo. A veces buscamos que la gente nos resuelva los problemas. Sé que muchos a veces estamos decepcionados de que es que el líder no me atendió, es que el pastor no me solucionó, nunca me escuchó. Sabes que estamos para apoyar, para bendecir, para servir, pero el que puede traer realmente libertad y fortaleza a tu vida es el Padre. Nadie más. Ahí ve, encuéntrate con Él. Entonces, si nos habla que estemos siendo poderosos en el Señor, ¿qué significa Señor? Señor es la suprema autoridad. El Señor apunta a Cristo, a nadie más. Entonces, fíjate, Pablo decía, estén siendo hechos poderosos
estando bajo el dominio completo de Cristo Jesús, estando bajo el dominio completo. Habla de sumisión. ¿Cuántos de aquí estamos dispuestos a someternos al Señor? Quiero ver sus manos. ¿Realmente cuántos estamos dispuestos a someternos? El someternos al Señor implica morir a mí para que Él viva en mí. Y si eso tiene que ver con el dejar cosas que afectan a mi espíritu, las voy a dejar. Morir a mí, morir a mi carne, a mis emociones, a mis sueños. Alguien una vez estaba muy molesto, decía, es que ¿por qué? ¿Por qué tengo que morir a mis sueños? Dios tiene que adaptarse a mis sueños. ¿Y qué crees? Que nosotros fuimos creados para cumplir los sueños de Dios, no los nuestros. Este mundo egoísta nos ha enseñado a que tú vives para cumplir tus sueños. Y el Señor dice, mis planes y mis sueños para ti son más grandes de lo que tú imaginas. Así que no te estanques ni te limites a querer tus sueños cuando los sueños de Dios son mucho más grandes. Conectémonos con la visión de Dios. Para entender más sobre este contexto ahí en Hechos, en el capítulo 19, si podemos ir ahí vemos los viajes de Pablo. ¿Se acuerdan? Que andaba de un lado para otro, pero es curioso cómo llega a Éfeso y nos habla la palabra de que duró primero 3 meses y 2 años. O sea, se aventó más de 2 años en Éfeso y predicó con poder. Y ahí vamos a ver Hechos 19:8. Dice, luego Pablo fue a la sinagoga y predicó ¿con qué? Con valentía. Tú y yo necesitamos ser valientes en este tiempo. ¿Cuántos compartieron de la palabra a más de una persona esta semana que no conociera del Señor? Hermanos, necesitamos más manos levantadas, más valientes, que compartamos la palabra del Señor. ¿Cuántos se toparon con alguien a su alrededor que tiene necesidad de conocer del Señor? Todos. Y los valientes tenemos que llevar las buenas nuevas. Por eso les hablo de que es tiempo de despertar. Si tú venías hoy aquí para decir, es que quiero salir de aquí escuchando lo que Dios quiere para mí, esto es lo que Dios quiere para ti. El Señor nos incomoda, el Señor nos mueve, no te va a dejar estar tranquilo. Yo sé que la iglesia en Ucrania va a tener un avivamiento en estos tiempos a causa de lo que está pasando. En medio de la incomodidad hay avivamiento. Y necesitamos incomodarnos antes de que venga algo más feo. Necesitamos movernos, despertar, a buscar realmente el reino de Dios. Y ahí dice, predicó con valentía durante 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Versículo 11. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. ¿Le dio a Pablo el qué? El poder. A ver, grítenlo fuerte, 1, 2, 3. Y cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. ¡Wow! ¡Qué impresión! Eso lo manifiesta alguien que está sometido a la autoridad de Dios. Tú y yo lo podemos vivir. Tú y yo podemos que a donde vayamos y tú compres 1 kilo de tortillas, bendigas realmente a la persona que te vende las tortillas y que ahí haya prosperidad a causa de tu bendición. Tú puede que donde vayas y esté alguien enfermo y le digas, el Señor te va a sanar, mira, vamos a hacer esta oración. Y así, y el Señor lleva sanidad. El problema es que caminamos nuestro día a día buscando qué me va a dar Dios
en lugar de qué voy a hacer yo para Dios. Ay, es que no me dieron, no me hicieron, es que porque Dios no me da, es que porque no tengo, es que porque no me soluciona, es que porque no me arregla. En lugar de decir, Señor, aquí estoy yo para hacer ese utensilio que va a llevar la bendición a alguien más. Y entonces tu vida comienza a cobrar sentido. Dice ahí en Hechos 19:35. Porque en Éfeso, ahí donde estaban, la gente, era un pueblo mágico, hagan de cuenta, era un lugar muy atractivo, era un lugar muy próspero, era un lugar que tenía todo. Y dice ahí, ciudadanos de Éfeso, les dijo, todos saben que la ciudad de Éfeso es la guardiana oficial del templo de la gran Artemisa. Aquí Pablo le dice esta palabra a la iglesia de Éfeso. Tenían el templo de Artemisa, la diosa ahí muy atractiva, iban ahí a ofrecer. Éfeso era un lugar en donde era muy común lo que hoy vivimos, ver la magia blanca, ver a los hechiceros, ver gente haciendo ahí cosas sobrenaturales, pero no era en el poder de Dios. Era muy normal, todo lo que estaba viviendo Éfeso era una potencia en todo sentido. Y ahí Pablo les dice, necesitan hacerse poderosos en Cristo. Ustedes creen que son poderosos, pero realmente no lo son. El mundo cree que es poderoso, realmente no lo es. Y la pandemia lo demostró. Ni el más rico tuvo poder para detener esa enfermedad. Solo Dios. Entonces, dice, vienen tiempos que necesitan estar llenos del poder de Dios. Y es lo que el Señor hoy nos dice a nosotros. Y cuando llega Pablo, les pregunta si ya habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Y ahí muchos se quedaron así como de, pues no, o sea, no sabemos todo, pero pues no estamos bautizados en el Espíritu Santo. Y comienza Pablo a bautizarlos en el Espíritu Santo. Ahí, en ese lugar, ocurrieron milagros a causa de Pablo, de un hombre sometido, entendido de que su fuerza venía de Dios y no de él. Fue en Éfeso donde la gente llevaba su ropa para ser sanados, ¿no? Los pañuelos que nos habla ahí. Fue en Éfeso, ¿se acuerdan? Donde se vieron, los 7 hombres vieron que echaba fuera demonios, y ellos también quisieron, pero eran hechiceros, y quisieron, en el nombre de Jesús sal demonio, en el nombre del Dios de Pablo, del que predica Pablo. ¿Y qué les pasó? Son los que se fueron avergonzados, encuerados. Los mandaron los demonios. Pues a Pablo sí lo conozco, pero ustedes quién sabe quiénes serán. Fue ahí donde la gente pudo ver al Dios de Pablo. Esta nación, esta generación, esta ciudad, este país, tu trabajo, tu familia, necesita conocer a tu Dios. Dejemos de estar apachurrados ahí, escondiditos, esperando que me provea todo. Y comencemos a ser proveedores del Espíritu para alguien más. Comencemos a salir. Hechos 19:17 dice, esta historia corrió velozmente por todo Éfeso, porque también ahí trajeron a la diosa Artemisa, ¿verdad? La gente, se les abrieron los ojos y trajeron todos sus libros. Es más, la palabra nos habla ahí que fueron como 50,000 monedas de plata en total de todos los libros de brujería y hechicería que fueron a quemar ahí. Para decir, ¿sabes qué? Yo ya no le voy a adorar a esa diosa. Yo ya renuncio a todo esto. Y dice, corrió velozmente por todo Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne. ¿Cuántos pueden entender qué es temor solemne? Porque queremos... nuestro Dios no es un Dios aburrido. Vivir una vida cristiana no es una vida aburrida. Vivir una vida en Dios no es que eres el agüitado de todos lados. No, eres la persona más plena y más feliz, pero vives con un temor solemne a Dios. Donde cuidas cada palabra que sale de tu boca. No lo hablas a la ligera. Cuidas cada acción que haces, porque
hay alguien a quien estoy sometido. Entonces, dice que descendió sobre toda la ciudad y el nombre del Señor Jesús, ¿qué dice ahí? Fue honrado en gran manera. Versículo 18, muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Eso hace la presencia de Dios. Eso hace cuando te sometes a Dios. Viene el temor reverente sobre tu vida. Y no puedes vivir más queriendo burlarte de Dios, viviendo una doble vida. Sino que vienes y comienzas a confesar realmente en qué he fallado. Yo sé que aquí muchos hemos tenido que venir delante del Señor y decirle, Señor, la regué en esto, perdóname. Y si no lo hemos hecho, en eso consiste una vida verdadera cristiana. En el arrepentirnos, en el venir y confesar a Dios. Y dice ahí, varios de ellos que practicaban la hechicería, trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. Y el mensaje acerca del Señor, ¿qué pasó? Se extendió por muchas partes y ¿tuvo qué? Otra vez, ¿qué tuvo? El mensaje del Señor tiene un poderoso efecto, hermanos. Tiene un poderoso efecto y hoy tiene que tener un poderoso efecto sobre tu vida. Y no para ti, sino para que tú vayas y sigas predicando el evangelio y siga teniendo un poderoso efecto allá donde vayas. Quien estaba en pecado va a ser libre en el nombre de Jesús. Quien estaba atado a la opresión de Satanás va a ser libre. Porque tiene poder la palabra. Entonces, aquí Pablo les decía, háganse fuertes en el Señor. Y eso hoy te lo dice el Señor, hazte fuerte en mí. Se está levantando como nunca antes el ateísmo. Y miles de doctrinas, la adoración a la muerte, el quién sabe quién y unas que bueno, dices, ¿y esa cuándo se inventó? ¿De dónde salió? ¿Cómo era? Se están levantando muchas cosas en las cuales tú y yo vamos a ser confrontados, retados por Satanás y necesitamos estar firmes. Nuestros hijos necesitan estar firmes en el Señor. Ahorita si los tienes chiquitos, que padre, tú puedes estar ahí, pero el día que salgan a la universidad, que vayan a un trabajo en el cual tú no tengas el control sobre tus hijos, ellos necesitan estar firmes en quienes son en Dios. Porque va a llegar tanta gente súper estudiada en argumentos que no tienen ningún fundamento, pero como están bien envueltos por Satanás, van a querer confundir a nuestros hijos. Y tú y yo, en lugar de estar fundamentando a nuestros hijos, a veces estamos esperando que Dios nos dé lo que no hemos recibido. Comencemos a dar, a fundamentar a nuestros hijos, a cimentar a estas generaciones y empezando por nuestra propia vida. Porque cada vez más y más los hijos toman control y autoridad sobre los padres. De ratito, los hijos les van a decir a los papás lo que tienen que hacer. Y es tiempo de que tomemos nuestro lugar verdaderamente, donde digas, a ver, si Dios me puso como autoridad, es porque yo te puedo guiar, dirigir, instruir. Cuando tú seas autoridad, tendrás esa responsabilidad. Pero Satanás se ha ensañado en querer venir, ay no, entiéndelo, mira, él puede ser libre, él decide cuando él quiere, cuando sea grande, él que tome sus decisiones. No, hermanos, tú y yo estamos para afirmar la vida de nuestros hijos en Dios. Tú, si eres papá o si eres mamá, estás para dar dirección y de eso vamos a dar cuentas delante de Dios. ¿Cómo diriges a tus hijos? Vas a dar cuentas delante de Dios. Aunque aquí en este mundo
Seas un amargado, seas alguien que explota los derechos humanos del hijo, sea alguien que lo que tú quieras. Pero delante de Dios tenemos la responsabilidad de afirmar y cimentar a nuestros hijos en el poder de Dios. ¿Qué tanto estás orando con tus hijos y buscando experimentar el poder de Dios en tu casa? ¿Qué haces cuando llega un hijo y te dices que me duele la cabeza? ¿Qué haces? ¿Qué es lo primero que haces? Ay, pues ya ves, por no comer, tómate una aspirina. Ese es el mejor momento para que tus hijos experimenten el poder de Dios en tu casa. Necesitamos despertar, pelear esta batalla efectivamente. ¿Cómo la vamos a pelear? No somos solamente una iglesia por hacer iglesia, no somos la copia de otra iglesia. Nosotros no buscamos solamente, ay, pues es que como es costumbre nos vamos a venir. No, nosotros estamos hablando de ser ese ejército de Dios. No le pertenecemos a nadie, ustedes no son mi ejército. Ustedes no son mis guerreros poderosos, ustedes son los guerreros del Señor, son el ejército de Dios, le pertenecemos a Él y estamos aquí para hacer ese remanente que Dios ha tenido en este tiempo. Tú lees esta palabra y yo la leo y yo me quedo, Señor, ¿cómo se te ocurrió crearme a mí y escogerme para este tiempo? ¿Cómo se te ocurre si soy bien miedosa, soy cobarde, yo no puedo con esto? Y viene y dice, en medio de esa debilidad, yo soy tu fortaleza. No peleas tú, peleo yo en ti. Tú y yo, acuérdate, somos las botargas del Señor. Aquí mora el Espíritu Santo. Él es el que hace la obra. A ti y a mí nos toca cuidar en la botarga nada más. Y que su presencia no se vaya de nosotros. ¿Cómo la cuidamos? ¿Cómo cuidas tu vida? ¿Cómo cuidas tu cuerpo? Ya me apedré sola, pero ¿cómo nos cuidamos? Porque ahí es donde mora el Espíritu Santo. De aquí va a salir el poder de Dios. Somos ese lugar, ese templo donde habita el Señor. Cuando nos caiga el 20 de que somos el templo, nadie nos va a parar allá afuera. Necesitamos que nos caiga el 20. Cuando Dios viene y mueve todas las cosas que eran de nuestra confianza, nos saca de esa comodidad, es porque Él nos quiere llevar al nivel de un ejército, de ser soldados de Dios, de portar su armadura. Y lo primero que necesitamos es estar fortalecidos en el Señor. Fortalécete en el Señor, en su gran poder. Esta parte de, para yo fortalecerme en el Señor, necesito estar sometido a Dios, necesito sometimiento. Cuando Satanás quiere venir a atacar nuestras vidas, no crean que él sale huyendo de nosotros porque seamos muy inteligentes. Satanás no sale huyendo del inteligente. Satanás no sale huyendo del que se la pasó metido en un seminario, en un curso de teología 50 años. Satanás no sale huyendo de aquel que se viste bien bonito, o del súper más entonado en la alabanza, o del que tiene el ritmo ahí abajo para estar así aplaudiendo al ritmo. Satanás no huye de esa gente. Satanás huye de aquel que está sometido a la autoridad de Dios. Porque sabe que no se encuentra con la gente, se encuentra con la autoridad de Dios. Tú y yo necesitamos vivir sometidos a la autoridad de Dios. Enseña a tus hijos sometimiento. Si no podemos someternos a lo que vemos, es bien difícil que podamos someternos a Dios. Enseña a tus hijos y aprende tú a someterte a la autoridad de Dios. Porque ahí es donde Satanás no puede meterse, porque hay alguien mayor que él. Dice, no, mira, yo aquí, ahí la dejamos.
Es la única manera de que va a huir de nuestras vidas. El pelear fortalecido en Dios requiere sometimiento a Dios. Y ahí pide el Espíritu Santo, revélame qué áreas quieres o qué áreas necesito someter a tu voluntad. Porque somos bien buenos para someter lo que a nosotros nos conviene. Pero cuando Él es el Señor y toma autoridad, lo quiere de todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué puede hacer una persona dominada por el Espíritu de Dios? ¿Qué puede hacer? Grandezas, proezas, señales, milagros. Los siguen los señales y los milagros. No anda atrás de los milagros, lo andan siguiendo. Y aquí lo vemos en Pablo. El tiempo que vivamos como hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo va a ser impactante para esta nación, va a ser impactante para nuestras generaciones. ¿Cuántas veces no hemos visto historias, películas o aquí en la iglesia, gente o manifestaciones de demonios? ¿Alguna vez te ha tocado ver? Alguien revolcándose, alguien que se le da vuelta la cabeza. Cuando yo era adolescente sucedió ahí una situación con alguien que se metió, una de mis amigas adolescentes, ahí a ver la ouija y a estar en esas cosas. Tuvo poder para treparse en las paredes como el hombre araña y hacía cosas extrañas. ¿Y cuántas de esas cosas a nosotros nos dan miedo? Pues te impresiona, ¿no? Y según tú vas a orar y sales cruz, cruz, y ya me voy, ¿no? Y olvidamos que es más poderosa una persona poseída por el Espíritu de Dios que una persona poseída por Satanás. No dejes de ver que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Que la crisis está bien grande, que los problemas están bien fuertes. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Es que la gente en el trabajo, la situación que estamos viviendo, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Ay, es que mi esposa, mi esposo, mis hijos, no hombre, están enchamucados, tienen el corazón duro, mayor es el que está en ti que el que está en ellos. Y cuando entiendes y vives en ese poder, comienza a haber una libertad en tu vida y en tu familia y en todo lo que hay alrededor. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Poder, habla de potencia. ¿Tienes poder? Tienes potencia en Dios. Todos tenemos fuerza, pero no todos tenemos la misma potencia. Todos tenemos una fuerza para correr aquí, pero no todos tenemos la misma potencia para hacerlo más, unos en 30 segundos y otros en 5 minutos. Todos tenemos poder para cargar, a lo mejor esto, tenemos poder para moverlo, ¿no? Pero a lo mejor para levantarlo así con una mano, solo aquellos que tienen mayor potencia. ¿Qué se necesita para que tú y yo tengamos mayor potencia en Dios, mayor poder en Dios? Por ahí dicen ser empoderados, pero tenemos que entender muy bien el poder de Dios en nosotros para que no perdamos los pies del piso. Ese poder de Dios va creciendo y se hace una potencia en nuestras vidas a medida que te ejercites en Él. Para que alguien pueda cargar una pesa de no sé cuántos kilos, bueno, de, ¿qué te gusta? ¿100 kilos? ¿Sí hay pesas de 100 kilos? Yo creo que sí, ¿no? Para que alguien pueda cargar eso, no necesariamente se logró, más bien nunca se logra de la noche a la mañana. No se logra yendo un día a cargar una pesa de 3 kilos y hacerle así. Y ya después ahora sí voy a cargar la otra. Esto se logra en base a permanecer, a estar en una constante búsqueda de ejercitarnos de ese poder. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Mientras tú más y más busques ejercitarte en el Señor,
Ni cuenta te vas a dar cuando vas a poder cargar 100 kilos, así como si fuera una bolsa de 1 kilo. Pero necesitamos ejercitarnos en el Señor. Cuando yo me someto a Dios, cuando muero a mí, cuando menguo, es para que Él crezca y se fortalezca mi vida en su poder. Voy a poder cargar un peso que nunca había podido cargar. Voy a poder enfrentar pruebas, situaciones, conflictos que nunca me imaginé que iba a poder ganar en el Señor. Porque pruebas todos vamos a enfrentar, batallas. Por eso necesitamos la armadura. Todos vamos a tener. Esta semana te vas a enfrentar con batallas. Lamento darte la noticia. Más bien, nos vamos a enfrentar en batallas. Pueden ser mentales, pueden ser muy almáticas, emocionales, pueden ser con la gente que te rodea, con quien trabajas, con quien vives. Puede ser que algo suceda que no entendamos ni qué está pasando. Son batallas que vamos a enfrentar. Muchas ni siquiera tenemos idea. Lo único de lo que tenemos idea y tenemos que estar seguros es que si yo estoy fuerte y firme en el Señor, voy a poder salir más que vencedor de esas pruebas. Nuestra lucha no es contra la gente, es contra huestes de tinieblas. Mi armadura no tiene que ser física, tiene que ser espiritual. Y somos descuidados en esa área. Necesitamos cuidar más nuestra vida espiritual. En Filipenses 4:13, ¿qué dijo Pablo? Todos se lo saben, 1, 2, 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. ¿Acaso hay algo que tú no puedas vencer? Aún esa adicción, ese vicio, esa situación en la cual has estado por años y años y años, se puede vencer en Cristo Jesús. Porque todo lo podemos en Cristo. Isaías 40:31 dice: en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. ¿Cuántos quieren esto? Y habla de nuestra vida espiritual. Tómale la importancia que tiene este versículo. Tu vida espiritual, si tú confías en el Señor, va a ser renovada tu fuerza. Tu espíritu va a ser renovado. Vas a volar alto como alas de águila. Vas a tener todo el poder para irte a ver lo que Dios ve. Vas a correr y nunca te vas a cansar. Tu espíritu no se va a desmayar. No vas a morir en el intento, porque la palabra dice que vas a caminar y no vas a desmayar. Y lo que Dios quiere para nosotros es que vivamos así. Puede ser que tu cuerpo físico esté desgastado. Qué bueno, desgástalo para el Señor. Puede ser que tu cuerpo físico ya no dé más, pero tu espíritu tiene que estar cada día más y más fortalecido en Dios. Más y más, para que no pueda ninguna acechanza de Satanás ganarte las batallas. Acechanzas, estrategias. Ay, es que ya me hicieron, es que el comentario, es que me volteó a ver feo, es que no me saludó, es que en el trabajo, es que escogieron a aquel. Esas son acechanzas del enemigo, estrategias absurdas y tontas que nos tienen perdidos y desgastados espiritualmente. Y que necesitamos cobrar ánimo y fuerza en el Señor. Necesitamos más que nunca estar fortalecidos por el poder del Espíritu de Dios para el día de la batalla. ¿Se recuerdan cuando Jesús se fue 40 días por el Espíritu al desierto? 40 días y 40 noches. Ahí lo pueden leer la historia en Marcos, en Lucas, en Mateo. Pero Lucas 4:14 dice cómo salió Jesús de esa batalla.
Y ahí dice, entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Jesús, siendo Jesús, enfrentó batallas. Jesús, siendo Jesús, necesitó ser fortalecido en el Señor. Fortalécete en Dios, para que entonces se tiene que ver, hay un reflejo de esas batallas, hay un reflejo de esos desiertos. El reflejo que tenemos que dar cuando salimos de ese desierto es lo que Jesús hizo. Salió lleno del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. No salió, ay, no fue tan difícil. No, y es que ahora ya no quiero hacer nada. No, mira, mejor ahí el año que entra, si me ocupan, pues que me hablen. Ay, pues si Dios quiere que me mande una ovejita para ministrar. Él salió lleno del poder del Espíritu Santo. Y si tú estás en un desierto, tu resultado tiene que ser salir lleno del poder del Espíritu Santo. Lo que Pablo le estaba diciendo a los efesios, lo vino y se cumplió en Cristo. Es nuestro mayor testimonio de Dios. Juan 14:30, para terminar, dice: no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene, ¿qué dijo ahí Jesús? ¿Me lo pueden poner, por favor? Juan 14:30. Dice, Él no tiene, ¿qué dice ahí? El príncipe de este mundo, que es Satanás, va a venir, ya está aquí, pero va a venir a tomar más autoridad. Pero sobre nosotros no debe de tener ningún poder. Que tú puedas decir, Él no tiene ningún poder sobre mí. ¿Qué tiene Satanás sobre ti? Para que tú puedas decir, Satanás no tiene ningún poder sobre mí. Tienes que vivir en santidad. Tienes que vivir sometido a Dios. Si no, lamento informarles que Satanás va a seguir teniendo autoridad en áreas de nuestra vida. Si no cerramos puertas de pecado, Satanás va a venir a gobernar nuestras vidas. Jesús dijo, no tiene ningún poder sobre mí, porque Jesús es el claro ejemplo de una vida en santidad y sometida al Padre. Jesús no hacía nada sin rendirle cuentas al Padre. Jesús no hacía nada sin antes pedir consejo del Padre. Ahí dejen el aparato, no le pasó nada, acá estoy. Perdonen, me parece que estoy en clase, pero así les hago a los niños. Parece que Satanás quiere venir a tomar control sobre la gente y parece que cada vez toma más y más y más control. ¿Por qué? Porque hay puertas abiertas de pecado. Y este es el momento de cerrar toda puerta, de fortalecernos en el Señor y de vestirnos con toda la armadura de Dios para poder estar firmes ante las acechanzas del diablo. Y les voy a pedir que ahí nos pongamos de pie. Si tú entiendes que hay áreas de tu vida que necesitan ser rendidas al Señor, la palabra dice que todos hemos pecado. Ustedes, nosotros, todos hemos pecado. Todos necesitamos buscar. ¿Qué pecado? Necesitamos buscar. ¿Ah, verdad? Es para que despierten. ¿Qué pecado hay en nuestra vida
y rendírselo al Señor. Puede ser un pecado simple, de mentira, del anhelar lo que otros tienen. Puede ser un pecado de andar engañando. Puede ser un pecado de pornografía. Puede ser un pecado de adulterio, de fornicación. Puede ser un pecado de amar simplemente más otra cosa que no sea Dios. Y hoy necesitamos rendirlo al Señor. Y te voy a pedir que comiences a rendirle al Señor tu vida. Dile: Padre, entrego total y completamente mi vida a ti. Señor, examina nuestros corazones. Examina cada corazón que estamos aquí, que necesitamos ser purificados, ser limpiados, ser transformados, porque queremos estar firmes en ti. Y levanta tus manos y dile: Señor, te necesito estar firme, necesito saber que tú eres el que viene y seas fuerte en mi debilidad. Necesito saber que eres tú aquel que pelea por mí. Necesito saber que las batallas que vienen las he ganado ya por tu poder, por tu autoridad. Padre, purifica las vidas de cada uno de mis hermanos. Purifica los corazones, santifica nuestras vidas, trae convicción. Dile: Señor, trae convicción a mi vida de justicia, de pecado y de juicio, y ayúdame a vivir en santidad. Rindo esta área y dile: Señor, rindo esta área, perdóname porque he practicado esta área, perdóname porque he estado inmerso en esta área, en pecando. Pero hoy, Señor, lo rendimos a ti. Todos hemos pecado, pero en todos tú nos has perdonado. Aquel corazón dispuesto y arrepentido, hoy tú lo perdonas. Y hoy pedimos, Señor, que traigas santidad a nuestra vida. Trae santidad a los corazones. Señor, los tiempos que vienen son tiempos cada vez más y más y más difíciles. Y no vamos a poder solos, es por eso que te necesitamos. Necesitamos la llenura de tu Espíritu Santo. Levanta tus manos, dile: lléname, Espíritu Santo. Lléname más y más. Necesito de ti. Necesito tu presencia, necesito tu poder, necesito tu autoridad, necesito tu seguridad, necesito saber que no estoy solo, sino que tú vas conmigo. Espíritu Santo, ven y toma el trono de mi vida, ven y sé mi consejero. Señor, ven y gobierna sobre esta iglesia. Tú conoces cada corazón, tú conoces a cada uno de los que estamos aquí, tú conoces nuestras vidas. Ante ti no podemos esconder, no podemos ocultar nada, porque tú eres luz. Y hoy queremos ser transformados por esa luz. Hoy queremos salir blancos como la nieve. Hoy queremos salir fortalecidos en nuestro espíritu. Y si alguno de nosotros tenemos espíritus débiles, espíritus que han estado caídos, espíritus que han estado muertos, hoy pedimos que soples vida sobre cada uno de nosotros, esa vida nueva. Tráela sobre nosotros, Padre. Trae ríos de agua viva sobre nosotros. Que esos ríos fluyan. Ahí levanta tus manos. Y como entonábamos hace un momento, dile: Señor, trae ríos de agua viva a mi vida. Gracias te damos, Señor, porque tú nos vas a ayudar a estar firmes ante las acechanzas del enemigo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo espero que haya sido de gran bendición esta palabra, pero vívanla, hermanos. Vienen tiempos más y más y más peligrosos, y no podemos jugar a ser un seguidor de Cristo. Tenemos que determinarnos
a seguir a Cristo y a manifestar el poder sobre nuestras vidas, el poder del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga.